Bueno, bienvenida la doctora Adriana Mendoza, bienvenida al programa Mundo Quidditch. El tema de hoy, vamos a hablar hoy sobre el autismo y sobre todo la consecuencia que existe o las características que existen hoy en día para los niños autistas con este tema del encierro por la crisis de la pandemia, ¿no? La doctora Adriana Mendoza es médico general de la Universidad de Carabobo en Venezuela, tiene especialidades en pediatría por la Universidad Central, en atención psicoeducativa de autismo, tiene una especialidad aquí también en la parte de abordajes psicométricos de autismo, biométricos, perdón, eh, Biomédico. biométrico, un certificado por la Liga Internacional de Intervención, perdón, de nutricional de autismo, aquí en México, Colombia, Venezuela y Costa Rica, que más o menos la experiencia que tiene. Bienvenida al programa. Muchas Eh, gracias. Doctora, quisiéramos comenzar que nos hablaras un poco, para empezar, ¿qué es el autismo y cuáles son sus características? Bueno, el autismo en línea general se define como un trastorno neurobiológico del desarrollo, que se presenta generalmente en los 3 primeros años de vida y sobre todo que acompaña al individuo durante todo su ciclo vital. Es decir, una persona que cursa con un diagnóstico de autismo va a permanecer con este diagnóstico durante todo el ciclo vital, es decir, desde que nace, cursa con el diagnóstico hasta que fallece o hasta que se acaba su momento en la vida. Todo esto es importante entenderlo porque no es una enfermedad, el autismo es una condición, por lo tanto va a acompañar al individuo toda su vida. Las características principales nos las describió Lorna Wing desde hace muchos años atrás, en la cual tenía un trípode conformado por estas 3 características. Uno, era alteraciones en la comunicación verbal. Dos, alteraciones o fallas en la comunicación social, y todas estas características se veían asociadas por una rigidez de pensamiento, es decir, son muy concretos en su pensamiento, son muy rígidos de su pensamiento. Esta flexibilidad a veces que nosotros tenemos, para ellos es mucho más difícil llegar a concretarlo. ¿Y existe alguna clasificación de autismo? Sí, la clasificación actual que nosotros estamos utilizando nos basamos en el manual DSM-5, que su última revisión fue en el año 2013. Actualmente ya se excluye o ya se elimina el nombre de autismo y ahora se utiliza el nombre de trastornos del espectro del autismo, por eso sus siglas TEA. Ya se excluye de este diagnóstico como síndrome de Rett, que antiguamente estaba incluido dentro de los trastornos del espectro del autismo, y este nuevo diagnóstico o esta nueva clasificación absorbe lo que antes se llamaba síndrome de Asperger. La nueva clasificación dice que el autismo se clasifica en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Cada uno de los grados va a depender del grado o necesidad de apoyo que necesite el individuo, siendo el 1 el que necesita poco apoyo o muy poco apoyo, siendo el grado 2 o el nivel 2 el que necesita un apoyo moderado y el nivel 3 el que necesita mucho apoyo o un apoyo de forma constante. O sea que los jóvenes que se habla de que tienen síndrome de Asperger o que son de índigos, esas cosas, es un tipo de autismo. O sea, está considerado dentro del autismo actualmente. Sí, ya ahorita el nuevo manual, o desde el 2013, que es la última revisión que nosotros tenemos y manejamos, ya absorbe lo que es el autismo grado 1, absorbe lo que antiguamente se llamaba síndrome de Asperger. Perfecto. Mira, y cuéntanos algo, ¿cómo un padre, una familia en su casa, un papá, una mamá, qué características o qué cosas puede ser identificantes para poder determinar si su hijo tiene una condición de autismo o no? Como te explicaba al principio, tenemos que tomar en cuenta este trípode que nos hablaba Lorna Wing. Fallas en la comunicación verbal, verbal y gestual, fallas en la comunicación social e intereses restringidos. Cuando nosotros tenemos un paciente que nos empieza a presentar falla o retardo en el lenguaje, esto es una señal de alarma, es decir, tenemos que evaluarlo. Aclaro que no quiere decir que todos los pacientes que cursen con un retardo del lenguaje, todos definitivamente van a cursar con el diagnóstico de autismo. No, pero muy comúnmente el primer síntoma, digámoslo así, que se aparece y la primera señal de alarma que los padres notan es la ausencia del lenguaje. Esto es fundamental. Ausencia del lenguaje, otro, intereses restringidos, es decir, los niños que no juegan de forma apropiada, más bien manipulan los objetos, manipulan los juguetes en vez de darle un uso funcional a los juguetes, en vez de jugar de forma adecuada, lo que hacen es manipularlos. Son niños que tienden a tener una forma de observación o una forma de mirar los objetos diferente, es decir, agarran, por decirte, un carrito y como que lo tratan de examinar, como que lo tratan de disuadir cuáles son las partes que forman el carrito, en vez de
utilizarlo de forma adecuada, generalmente lo voltean, empiezan a girar las ruedas. Son niños que tienen mucha predisposición o mucha adicción a mirar objetos girando, a mirar luces, a mirar en el espejo, eso como clínica general que pueden obtener los padres, ¿no? Otra, desde el punto de vista médico, que es muy importante tomarlo en cuenta, son las alteraciones gastrointestinales. Ya se sabe que hay una relación estrecha entre las fallas a nivel gastrointestinal y la presencia de cualquier trastorno del neurodesarrollo. No me refiero específicamente a autismo. ¿Esto qué quiere decir? Niños que en su primera infancia presenten clínica de reflujo, distensión abdominal, cólicos, alteraciones en el hábito evacuatorio, cualquiera sea, desde estreñimiento hasta diarrea, pasando por la alteración entre cada una de ellas. Todo esto son una clínica desde el punto de vista médico que me está diciendo que algo no está marchando bien en el neurodesarrollo de este paciente. Generalmente, no quiere decir que todos, vuelvo y aclaro el punto, son niños que tienen hipotonía. ¿Qué quiere decir? Que son como más blanditos, más aguaditos, sus músculos son más débiles, generalmente pueden tener un retardo en el área motora, es decir, en el sostén cefálico, en el gateo. Hay muchos niños que no llegan a presentar o a consolidar un gateo adecuado, y la marcha independiente se hace en el límite superior, es decir, cercano a los 18 meses. Ok, perfecto. Y mencionaste el tema del lenguaje. El lenguaje para un papá, una mamá que nos esté escuchando, ¿cuál sería, depende de hembra o varón, en qué momento, si tiene problemas de lenguaje, ya debe ser una alerta para el papá o la mamá? Fíjate Aparte, que la pregunta que has hecho me encanta, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, los varones hablan más tarde que las niñas, o espérate, eso no tiene nada que ver. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que la incidencia o la prevalencia de autismo es 4 varones por cada niña. Entonces, no debemos tomar como factor de riesgo bueno, es varón, el papá habló tarde, el abuelo habló tarde, eso es normal en la familia, espérate. No, cada uno, y no depende del sexo, sino sencillamente depende de la evolución del lenguaje. Empezamos con sonidos guturales, empezamos con monosílabos, bisílabos, palabras, frases. Tenemos que tener esta secuencia del lenguaje. Cuando vemos que nuestro bebé, aproximadamente 6 meses, 6, 8 meses, que ya empieza sonidos guturales y monosílabos, no hay evidencia de esto. Y no solamente no hay lenguaje, sino hay aquella comunicación social. Es decir, se me acerca mi mamá, volteo, la busco con la mirada, le sonrío en respuesta a su cara de sonrisa, me emociono cuando mi mamá me dice bebé lindo, o cuando me quieren hacer cariños ya sea desde el punto de vista táctil o desde el punto de vista de palabra, mi vida, mi bebé hermoso. Si no hay una respuesta social ante esta interacción, también es un factor de riesgo importante. Oh, perfecto. Mira, y hablando ahora, como está esta situación de la cuarentena y del encierro que hemos tenido, ¿cómo se afecta a un niño que tiene autismo en estas condiciones? ¿Cuáles son las características o las consecuencias, pues, de estas condiciones de encierro, si es que las hay para niños con problemas de autismo? Sí, los niños que se encuentran dentro del espectro del autismo tienen muchas alteraciones desde el punto de vista sensorial. Eso hay que tomarlo en cuenta. Es una de las principales alteraciones que ellos representan o exponen. Toda esta cuarentena, ¿qué ha pasado? Al inicio de la cuarentena, si tomamos en cuenta lo que te definía desde el principio, que ellos tienen son muy rígidos en sus estructuras, la rutina de ellos cambió de forma significativa. Es decir, antes o salían al parque, o los llevaban a terapia, o hacían una actividad extra fuera de casa. Todo este cambio de rutina, por supuesto que creó una consecuencia no positiva para ellos en la continuidad del abordaje de sus fallas en cualquier área de su neurodesarrollo. Por supuesto que sí. ¿Qué pasa? El hecho de que los niños dentro del espectro se hayan limitado a tener la exposición a el área social, a el área del lenguaje, y sobre todo la exposición al continuo de las terapias o las intervenciones que se le realicen, todo esto trae como consecuencia, no es que va a perder las habilidades adquiridas, sino se va a detener en el progreso de las habilidades que ya ha adquirido, y puede tener una demora en la adquisición o en la implementación de las habilidades, en la consolidación de las habilidades que se estaban trabajando. ¿Qué se puede hacer en estos casos?
Uno es reanudar o recrear, como quien dice, la estructura que ellos tenían, es decir, darle un nuevo patrón de estructura. Esto es muy importante en ellos, no sencillamente porque estamos en cuarentena, bueno, nos levantamos a la hora que nos levantemos, comemos a la hora que comemos y hacemos la actividad que, bueno, que primero se aparezca. No, aquí la recomendación básicamente es crearles un calendario o una estructura. A tal hora nos levantamos, a tal hora comemos, a tal hora viene el aseo personal, porque esto son cosas de habilidades de la vida diaria que tenemos que trabajar en los niños desde muy temprana edad, ¿no? Autocuidado, bañarse, limpiarse, cepillarse los dientes, control de esfínteres, etc. Y siempre tener una estructura de realizar, intervenciones en casa. Esto sí, guiado de la mano de los terapeutas de tu hijo. Se recomienda, ahorita yo lo estoy trabajando con mis pacientes, es que se comuniquen con sus terapeutas y manden actividades para el hogar en base a las necesidades propias del paciente. Hago esta acotación porque también he tenido pacientes en los cuales actualmente no están recibiendo un abordaje terapéutico y las madres, en su afán de querer seguir progresando en todas estas intervenciones, comienzan a hacer las intervenciones por su cuenta sin saber que cierto o determinado tipo de estímulo más bien me puede alterar el paciente y no ser beneficioso para él. Ok, entonces es posible desde este punto de lo que nos estás comentando que estos jóvenes o niños que tienen esta condición de autismo, este cambio brusco en su rutina y el encierro les produzca algún tipo de estrés y ansiedad que se pueda identificar y pueda ser agresivos o pueda haber algún tipo de condición adicional que no se esperaba a los papás y que estén ocurriendo por este cambio, pues, de la rutina. ¿Es posible? Sí, por supuesto, sobre todo al inicio de la cuarentena. Ya nosotros llevamos casi 3, 4 meses, vamos para el encierro. Ya ahorita el ajuste de ellos y su rutina va a ser diferente. Ahorita tenemos que prepararnos, es que cuando ya se libera la cuarentena, prepararnos de manera de irles adaptando su nueva rutina a lo que teníamos antes, es decir, las salidas a las actividades que ellos tuvieran, las salidas a terapia, el contacto con el medio ambiente, las salidas al supermercado, etcétera. Sí he tenido muchos pacientes que durante esta cuarentena han presentado alteraciones conductuales de forma importante, alteraciones que muchas veces han llegado a crisis de ansiedad, crisis de agresividad, crisis de autoagresividad en los pacientes, sí lo han hecho muchísimos, más de lo que uno quisiera esperar, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este caso? Siempre ir de la mano desde el punto de vista del terapeuta, que es el que nos va a dar la pauta, qué intervención podemos hacer para disminuir este tipo de crisis sensoriales, porque generalmente son crisis sensoriales la que presentan los niños, y desde el punto de vista biomédico, que es lo que yo me encargo, ayudarlo a él a disminuir estos neurotransmisores de estrés y más bien ayudarlo a producir neurotransmisores de tranquilidad. En este caso, viendo, bueno, cómo se ha desarrollado los últimos meses este tema de la telemedicina, las teleconsultas, ¿tú ves favorable que se pueda utilizar por teleconsulta con un especialista continuar un tratamiento de autismo a un niño? ¿Es posible? Fíjate que sí, ahorita, bueno, yo lo hago desde hace muchos años atrás, desde que yo comencé en este mundo, yo estoy haciendo telemedicina, ¿no? Desde el punto de vista hay que diferenciar, tenemos el área terapéutica y tenemos el área biomédica, una complementa a la otra, son hermanas, o sea, son un matrimonio, necesitan una de la otra definitivamente. Desde el punto de vista terapéutico, sí hay ciertos tipos de terapias o ciertos tipos de intervenciones que se pueden hacer vía telemedicina, por supuesto que sí. Hay otros que sí se necesita como el abordaje presencial, porque no solamente es el video, uno también observa gestos, miradas, expresiones corporales. Todo esto a nosotros nos va a dar indicio de cómo está respondiendo el niño ante la intervención. Esto hablando desde el punto de vista terapéutico. Desde el punto de vista médico, que es lo que yo más me enfoco, la parte biomédica o el abordaje biomédico de los niños dentro del espectro, yo lo que hago es que le pido a los papás muchos videos. Ahí yo voy observando con los videos, le doy como puntos claves a seguir, o sea, instrucciones, cómo tomar el video, en qué momento tomar el video, qué es lo que me interesa a mí ver del video, ¿no? Y con esto, más la entrevista, una entrevista muy minuciosa hecha a los padres, yo perfectamente he podido manejar los pacientes y he podido ayudar a los pacientes que se han encontrado en crisis y continuar con su abordaje biomédico. Ok, y de alguna manera es posible preparar a los padres, y bueno, digo los padres en general, porque también puede ser casos de un hermano que está con su hermanito que tiene esa condición, o sea, de la persona que está con el joven o el niño que tiene esa condición de autismo, prepararlo para que en este tema del encierro pueda tener una forma de reacción que pueda ayudar a minimizar el problema que presentan los jóvenes. ¿Es posible? ¿Es probable Sí, también?
Sí, por supuesto, es fundamental, es importantísimo que los padres, no solamente por el encierro, no solamente por la pandemia, un padre educado, un padre empoderado es el mejor coterapeuta, es el mejor ayudante, es el mejor guía para su niño dentro del espectro. Siempre es fundamental que los padres se informen, sepan de todas las alteraciones, porque no solo es una alteración neurobiológica, vienen otras áreas como el área sensorial, las alteraciones sensoriales son muy comunes en ellas, alteraciones a nivel de tacto, gusto, vista, olfato, todos nuestros sentidos se alteran en los niños dentro del espectro. Igual como hacer el abordaje ahorita que estamos mucho con esta de educación a distancia por videollamadas o por Zoom o cualquier otro tipo de plataforma. Entonces, enseñarle a los padres cuáles son las herramientas que ellos pueden utilizar para ayudar a potenciar las habilidades de su hijo, para ayudar a mejorar, ponte, los periodos de atención, los periodos de ejecución de la actividad. Todo esto es fundamental. De la misma manera, se le enseña a los padres cuáles son, en qué momento característico de su tratamiento biomédico, aquí ya enfocándome más al área biomédica, en qué momento del tratamiento biomédico puede llegar a presentar crisis de ansiedad, trastornos del sueño, crisis de agresividad, porque sí, depende qué área nosotros estemos trabajando, porque son muchas áreas que hay que trabajar de forma simultánea, puede el paciente llegar a presentar un cierto tipo de reacción a el tratamiento que estamos haciendo. Te pongo un ejemplo. Muchos de los niños presentan candidiasis intestinal, que es un hongo a nivel del intestino. Cuando nosotros tratamos este hongo, existe lo que se llama el die-off, que es la muerte de la cándida. Cuando tratamos esto, los vapores o la propia muerte de la cándida produce una sintomatología muy diversa. Tenemos que preparar a los padres, tienen que estar en conocimiento de cuáles son las sintomatologías que puede llegar a presentar este niño durante el tratamiento y le damos las herramientas cómo abordarlo. Magnífico. Bueno, amigos, ya han escuchado, ustedes tienen que prepararse. Hay distintas maneras de prepararlos para que puedan atender bien a sus hijos que tengan estas condiciones en el hogar, ¿no? Ahora, doctora, quisiera que nos hablara un poquito del trastorno de déficit de atención, de atención e hiperactividad, que también es muy común en los niños. Háblanos un poco de qué significa, qué es y qué diferencia hay con el autismo. Fíjate, la diferencia básica que hay con el autismo es que los niños que se cursan con trastorno de déficit de atención más hiperactividad, que es el TDAH, pueden llegar a tener una comunicación social de forma adecuada. O sea, no hay fallas como tal en la comunicación social. Algunos, que no es lo común, pueden llegar a tener ciertas alteraciones en el lenguaje, pero no es lo común. La verdad es que no es lo común. ¿Qué más hay diferencia? En el grado de interacción social, en el grado de resolución de problemas, en la parte de estereotipias, es decir, los movimientos atípicos, los movimientos estereotipados que presentan los niños dentro del espectro, generalmente no lo presentan los niños con TDAH, ¿no? Entonces, es que lo que conocemos comúnmente el aleteo, el balanceo, lo que llamamos stimmings, esto generalmente los niños con TDAH no lo presentan. ¿Qué sí tienen en común ambos? En común ambos tienen una base, que ambos son trastornos del neurodesarrollo, que ambos son trastornos que van a acompañar en el ciclo vital de la vida del paciente y que ambos tienen un origen no específico, es decir, no sabemos cuál es la causa única o específica ni de autismo ni TDAH. Ambos tienen un origen genético, ambos tienen un origen ambiental y ambos tienen un origen tóxico. O sea, puede ser cualquiera de estas causas la que me desarrolle o autismo o déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué sí es importante saber? Lo que sí es importante saber es que los niños con trastornos con el TDAH como tal son niños que necesitan también intervención terapéutica, no sencillamente porque tenga el diagnóstico, bueno, ya tiene TDAH y no necesita ningún otro tipo de intervención. Necesita de la intervención terapéutica para modular toda esta área sensorial, porque generalmente son niños que tienen muchas alteraciones en el área sensorial, lo que conlleva a presentar el TDAH, y desde el punto de vista biomédico, hacer una intervención biomédica completa, porque igual como los niños que cursan con el diagnóstico de autismo, estos niños presentan alteraciones a nivel gastrointestinal. Y quiero hacer un énfasis aquí, que ya desde hace mucho tiempo se está estudiando el intestino y su relación entre intestino-cerebro. Ya se habla que el intestino es nuestro segundo cerebro, el intestino es donde nosotros producimos neurotransmisores, donde nosotros formamos hormonas, donde tenemos aproximadamente el 70% de nuestro sistema inmunológico. Entonces, ya tomando en cuenta toda esta información tan importante que ya está científicamente estudiada, cuando trabajamos intestino en estos pacientes, ya sea autismo o ya sea TDAH, la calidad de vida de estos pacientes mejora de forma significativa. No, magnífico. Y mencionaste que esta condición del TDAH
TDAH, también es una condición que va a permanecer en el tiempo en la vida del paciente. Sin embargo, ¿hasta dónde los tratamientos o terapias pueden ayudar a que esa condición se minimice? ¿Hasta dónde pudiera esperarse? Fíjate que las terapias van a depender, uno, del grado, ya sea de autismo o de TDAH, o sea, la intensidad del TDAH, y dos, va a depender de la edad del paciente, ¿no? No es lo mismo a un adolescente, yo no le puedo hacer la misma intervención terapéutica que yo le hago a un niño de 4 o 5 años. Eso no quiere decir que el adolescente lo deje desprotegido o sin atención terapéutica, ¿no? Entonces, cuando ya pasamos de edades, el tipo de intervención va variando y se va adecuando a las necesidades del propio paciente. Te puedo poner un ejemplo que un adolescente puede ser terapéutico, algo como una clase de karate, una clase de taekwondo. Eso puede ser algo terapéutico para él. ¿Por qué? Porque necesita tiempo de espera, atención, seguimiento de instrucciones, todo desde el punto de vista sensorial y social. Necesito tener una comunicación social, necesito tener una interrelación con mi sensei o con mis compañeros. Entonces aquí el área terapéutica va a ir variando de acuerdo a las necesidades de los pacientes. Eso sí, siempre se les recomienda a los papás, en la medida que ellos permitan, dar conocimiento a los maestros, llámese de actividades extracurriculares, tanto a los maestros del área escolar, porque ellos tienen que saber cuáles son las necesidades y cuáles son los canales de aprendizaje que fortalecen la llegada de información a estos pacientes. Oye, fíjate que es bien interesante lo que me acabas de mencionar, porque bueno, por otro motivo estamos metidos también en el mundo de las artes marciales, del karate, y he conocido algunos especialistas, senseis en karate que se están especializando en poder atender y dar clases a niños con condiciones especiales. Y hay todo un mundo en eso, ¿no? De ellos, de prepararse para atenderlo y para que puedan practicar, porque al parecer se ha demostrado lo que tú acabas de mencionar, de que la práctica del karate por su disciplina, por el tema de ejercicio en sí, ayuda y de interacción con compañeros, ayuda muchísimo a los jóvenes que tienen condiciones especiales, tanto no, autismo como otras condiciones de retraso que puedan tener, ¿no? Entonces sí, es interesante. Ahora, ¿recomendarías en general que a los niños que tienen este trastorno de déficit de atención o los que tienen autismo, de alguna manera se le incorpore el ejercicio físico en sus Por, terapias? por supuesto que sí, es fundamental, es uno de los bases fundamentales para tener un buen neurodesarrollo, porque el área motora no solamente es saber caminar, pararme y sentarme, el área motora incluye nuestra escritura, nuestra lectoescritura, la atención, porque tú también puedes llegar a atender con el cuerpo, es decir, te llaman y tú tienes un movimiento que dice tu cuerpo, una expresión corporal que dice estoy atento o estoy alerta, ¿no? Entonces, el hecho de incluir la actividad física en los niños con cualquier tipo de condición es fundamental. Siempre le digo a los papás que hay que buscar la actividad física en la cual se fortalezcan y se potencien las habilidades per se que tiene el paciente y no más bien disminuyamos o trabajemos sobre las debilidades. No. ¿Con esto qué quiero decir? Generalmente se les recomienda de inicio actividades que sean más individuales, no grupales, es decir, no iniciar con fútbol, por decirte, porque es un equipo grande, cada uno tiene que cumplir una función y la función de uno va a repercutir en la acción del otro. Sí me estoy explicando, ¿no? Sino más actividades tipo individuales. Las artes marciales me parece fabuloso para los niños dentro del espectro. La natación también es fabuloso para los niños con cualquier trastorno del neurodesarrollo porque los ayuda desde todo punto de vista, coordinación, planeación, socialización, atención al llamado, respuesta de forma apropiada, ¿sabes? Nivelar este grado de respuesta, que ellos a veces tienen una respuesta exagerada ante un estímulo. Todo esto lo va a ayudar con este tipo de intervención. No, perfecto. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Excelente realmente toda la información que nos ha suministrado en el programa. De seguro haremos algún programa nuevamente con usted porque realmente que está muy bueno el tema y es bastante amplio. Hay muchas cosas que seguramente vamos a querer detallar con más calma. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, de nuevo, está cordialmente invitada a otros programas que vamos a hacer en Mundo Quiz. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.